Esta es una de las preguntas más usuales del quechua, pero ojo, también nos han enseñado a responder de una sola manera. Toda la vida nos preguntaban y nos decían, te pregunto y esta es la respuesta. Pero en este video te voy a enseñar cuál es esta pregunta y cuáles son las más de 5 o 6 maneras de responder esta pregunta. Ya te estarás imaginando cuál es esta pregunta. Así que te enseño, vamos. La pregunta que vamos a conocer hoy día es la pregunta Imainayan Kashanki. ¿Alguna vez te han enseñado a responder esta pregunta? Sé que te han enseñado y te han dicho, oiga, cuando nos preguntan Imainayan Kashanki, tú respondes y dices Aliyan Kashani. Es la única manera muchas veces que te han enseñado a responder. Pero ahora yo te voy a enseñar a responder de diferentes maneras esta pregunta. Mira, veamos aquí. Voy a estirar mi pantalla para que veas más y entiendas. Cuando a mí me preguntan de esta manera, o esta pregunta, cuando me plantean esta pregunta, yo voy a responder de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo decir Aliyan Kashani. Es una manera de responder. Aliyan Kashani. Algunos dicen Aliyan mi Kashani. Ya. Aliyan, imagínense Aliyan. O en este caso, Aliyan Kashani. Puedes responder. Y si tú quieres responder, puedes tener otras formas de responder, otras maneras de responder. Onkos Kagashani, estoy enfermo. Saikus Kakashani, estoy cansado. Machas Kakashani, estoy ebrio. Puños Kakashani, estoy dormido. Samas Kakashani, estoy descansado. Estas son las maneras o las posibles maneras de responder. Si tú estás herido del corazón, dices Sonjoy Kiris Kakasha. Y mira que Sonjoy Kiris Kakasha. ¿Puedes responder? Sí puedes responder. Entonces, mira, tienes casi 5 o 6 maneras de responder a esta pregunta. Si yo te digo, por ejemplo, Imedalia Kashanki, ahora tu respuesta será pues Machaska Kashani, Samaska, Puñuska. En algunos casos, cuando estamos de hambre, decimos Yarja Imanta Kashani. O cuando estamos de sed, dices Chaki Imanta Kashani. Estas son las maneras posibles de responder a la interrogante Imainalia Kashanki. En algunos casos, por ejemplo, puedes responder y decir Mana Alincho Kani. Así que, estimados amigos, estas son las maneras de responder y ponlo en práctica en tu vida diaria. Vamos al final de este video y espero que hayas aprendido un poco más el quechua. Espero que estés aprendiendo y sigue practicando. Nos vemos en un próximo video donde te compartiremos más cositas, más secretos del quechua. Topa con Anchis Kama y no te olvides de compartir.